Somos nada, Dios es todo, Padre te amamos, continúa divina voluntad, pensando en nuestras mentes, circulando en nuestra sangre, mirando en nuestros ojos, escuchando en nuestros oídos, hablando en nuestras bocas, respirando en nuestros respiros, palpitando en nuestros corazones, moviéndote en nuestros movimientos. Somos nada, Dios es todo, Padre te amamos, continúa divina voluntad, sufriendo en nuestro sufrir y nuestras almas unidas a tu voluntad. Sean los crucifijos, vivientes e inmolados, para gloria del Padre, orando en nosotros, y después ofrécete a ti mismo esta oración como nuestra, para satisfacerte por las oraciones de todos, y para darle al Padre la gloria que deberían darle todas las criaturas. Somos nada, Dios es todo, Padre te amamos, continúa divina voluntad. Somos nada, Dios es todo, Padre te amamos, continúa divina voluntad, divina voluntad. Hermanitos, muy buenos días a todos. Bienvenidos a nuestro día número 23 de nuestro retiro con las horas de la pasión. En este día vamos a platicar acerca de la hora 15 que corresponde a Jesús ante Pilatos y luego a Herodes. Tocaremos un tema interesante que es acerca de la diferencia entre la verdadera y falsa santidad. Así que ya después de haber hecho este acto preventivo, vamos a hacer una oración de inicio para pedirle al Señor consagrar este día a nuestro Señor Jesús. Tenemos este nuevo y hermoso sagrario. Estamos visitando los sagrarios, ya este es el sagrario número 23. Y bueno, qué belleza. Así Jesús le había pedido a Luisa que hiciera 33 visitas diarias al Santísimo, pues ya por lo menos hemos hecho 23 día por día. Así que iniciamos con unas pequeñas oracioncitas en la divina voluntad. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Página 140 en el libro y en los PDFs a partir de la página 39. Jesús, mi pensamiento piensa en tu querer y en las alas de mi pensamiento te mando los pensamientos de todas las criaturas. En las alas de mi mirada puesta en tu querer te envío las miradas de todas las criaturas. En las alas de mi voz y de mi lengua movida en tu querer, te mando todas las voces de las criaturas.
En las alas de mi oración, hecha en tu voluntad, oh Jesús, quiero mandarte la oración de todos. En las salas de mi trabajo y de mis actos hechos en tu querer, deseo mandarte los actos de las criaturas y todos sus trabajos. En las salas de mis pasos hechos en tu querer, deseo volar a ti todos los pasos de las criaturas. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo ed in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimite nobis debita nostra, et nitibus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malo. Amén. Ave María, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, nei seculi dei seculi. Amén. Vamos a unirnos espiritualmente. Vamos a recorrer la pasión en lo que las meditaciones que venimos haciendo, uniéndonos a estos giros, a estas oraciones que Luisa hizo cada vez que pensaba en la pasión. Así que vamos a hacer un resumen hasta aquí de estas escenas de las horas de la pasión y nos unimos espiritualmente a estas oraciones. Y luego comenzaremos nuestra charla. Afligido Jesús mío, te has dejado en el sacramento de la Eucaristía para poder descender en cada corazón, para quedar a disposición de todos y decirles: hijos míos, no os dejo, permanezco con todos vosotros para poder formar el reino de mi divina voluntad en vuestras almas. Tu amor se siente así sosegado y entras generosamente en el mar de tu pasión. Ya veo que tus pasos se dirigen hacia el huerto de Getsemaní y que te postras en tierra y oras. Tu respiro se hace grave, te afliges, suspiras, agonizas y sudas sangre. Todo se hace presente. Los pecados de todos los hombres, las penas de tu pasión, cada una de las cuales lleva impresa el arma homicida de la voluntad humana que hace guerra a un Dios. Agonizante Jesús mío, mi pobre corazón no soporta verte caído en tierra, bañado con tu propia sangre. En virtud de tu martirio tan cruento, te pido que tu divina voluntad extienda su reino sobre la tierra y con sus armas divinas dé muerte al querer humano y tome su lugar divino en cada corazón. Jesús mío, quiero llevarte consuelo haciendo correr mi te amo, te adoro, te bendigo, te agradezco en cada gota de sangre que viertes, en cada una de tus penas, aflicciones y suspiros. Con mi te
Quiero formarte nubes densísimas que oculten a tu vista horrorizada el horrible espectáculo de tantos pecados. Jesús, si tu divino querer reinara, no te encontrarías en tantas penas, ni sufrirías una agonía tan desgarradora. Por eso, antes de que dejes este huerto, asegúrame que pronto llegará el triunfo de tu reino, del reino de la divina voluntad. Penante Jesús mío, ya están tus enemigos en el huerto. Ya te atan con cuerdas y cadenas, te pisotean, te arrastran y te llevan de tribunal en tribunal. Amor mío, yo te sigo paso a paso para sellar todas tus penas con mi te amo. Y para pedirte que con las mismas cuerdas y cadenas con las que estás atado, quieras tú atar nuestra voluntad rebelde para que ella no se oponga más a tu divina voluntad, sino que la haga reinar. Jesús mío, tus enemigos no se dan descanso, te colman de penas, te cubren de salivazos, te acusan como malhechor y después de haberte condenado a muerte, te ponen en la cárcel. Prisionero Jesús mío, yo no te dejo. Mi te amo revista aquellos salivazos hediondos para que no sientas la náusea, sino encuentres en ellos la dulzura de mi amor. Quiero cubrirte con mi te amo para que te proteja de todos los insultos que te dicen, para que calme tus penas y se transforme en arma de defensa que ponga en fuga a tus enemigos. Mi te amo te sirva de luz en la oscura prisión en la que te ponen, te haga compañía y te incline a liberarnos de la prisión de nuestra voluntad para hacernos hijos de tu fiat divino. Atormentado Jesús mío, tus enemigos te sacan de la prisión con el bárbaro intento de procurarte penas mayores y hacerte morir. Arrastrándote, te conducen a diversos tribunales, de Pilatos a Herodes, el cual, burlándose, llega al extremo de hacerte vestir de loco, causándote penas inauditas. ¿Cuánto sufres, amor mío? Con mi te amo, quiero formar un vestido de luz que deslumbre y humille a tus enemigos y los persuada a no atormentarte más, sino a reconocerte por su Rey. Y tú, ten misericordia y cúranos de la locura en la que nos pone el querer humano, locura que nos hace perder la razón del verdadero bien, porque nos impide cumplir tu voluntad.
Bueno, pues hermanitos, ya hemos hecho un resumen de todo lo que hemos venido meditando y Luisa nos enseña el modo como podemos orar cuando nosotros estamos meditando en las horas de la pasión. Vamos a continuar con esta hora 15 y vamos a ir profundizando algunos párrafos porque es una hora muy profunda. Tiene muchísimos capítulos dentro de los escritos de Luisa que hablan de esta escena y que se los vamos a compartir por el PDF porque no vamos a alcanzar a leer todo, sino alguna partecita. Entonces dice así: encadenado bien mío, tus enemigos unidos a los sacerdotes te presentan ante Pilato y fingiendo santidad y escrupulosidad, ya que están por celebrar la Pascua, permanecen fuera en el atrio. Y tú, amor mío, viendo el fondo de su malicia, reparas por todas las hipocresías de quienes son religiosos. En esta primera parte, hermanos, nuestro Señor, pues contemplamos todos aquellos enemigos del Señor y sacerdotes que llevaron a Jesús a Pilatos y fingían, dice acá la palabra, había un fingimiento en la santidad y en la escrupulosidad. Ayer vimos acerca de lo que es, en una de las pláticas, lo que es la malicia. Y el fondo de ellos había este vicio de la malicia, y es cuando Jesús repara en este momento por todas las hipocresías de quienes son religiosos. Es un vicio muy terrible el fingimiento y la hipocresía, y vamos a compartir un poco acerca de este vicio que nos habla Jesús para que pongamos atención de nunca cometer este vicio tan nefasto. Vamos a ir acá. Bueno, permítanme un momentico, se me perdió la página. Bueno, son vicios. Hemos ido hablando de los vicios de hablamos de la malicia en uno de los vicios. Hablamos otro día del vicio de la murmuración. Hablamos otro día del vicio de las burlas, que ese es otro también muy fuerte. Y ahorita vamos a hablar acerca del vicio de la hipocresía. Permítame. Bueno, dice así: la hipocresía es hija de la falsedad. Cuando nosotros pensamos en la falsedad, pues dice el Señor que la hipocresía es hija de la falsedad y es un veneno con que Satanás corre, es el veneno de Satanás que corre por sus venas. La hipocresía es el refinamiento de la falsedad, de la doblez y de la mentira. Es un defecto, hermanos, que es universal y es un vicio, dice el Señor, de todos los estados, de todas las clases y de todas las condiciones. Pone el ejemplo de una serpiente que se esconde entre los pliegues de todo corazón. Nuestro corazón tiene pliegues y ahí se esconde esa serpiente que si no se le corta la cabeza, se yerga y domina y emponzoña los actos de la criatura. Acá en esta escena de la hora de la pasión parece un acto muy bueno de llevar al Señor y la religiosidad, pues los sacerdotes van al templo todos los días, rezan las oraciones, pero el Señor dice que todos esos actos estaban llenos de fingimiento, de escrupulosidad y de hipocresía, y por eso el Señor odia tanto la hipocresía, porque la hipocresía, dice el Señor, dice la odio, la aborrezco y la maldigo, porque es un vicio rastrero que ocasiona la ruina y la multitud de las almas. Es tan terrible este vicio de la hipocresía, hermanos,
que el Satanás está cubierto con la máscara de los sentimientos más puros, nobles y elevados y aún santos. Se esconde el demonio en este vicio como algo, ay, como la santidad, como que es algo muy bueno, y dice que mentiras, que es un montón de podredumbre asquerosa e insoportable, y tiene la capa finísima del oro. Pone el ejemplo de un estuche de perlas preciosas, y por dentro de ese estuche hay una víbora. Así es como el Señor lo representa. Bueno, esto es de Jesús a Conchita Cabrera, ¿no? Ya sabemos que ella es beata. También dice que la hipocresía es el veneno del alma y que la desvirtúa con la falsedad y el engaño todos los actos que deberían ser santos. Cuando nosotros no somos rectos de intención, porque este es un vicio que ataca la pureza, toda la sencillez, pues un alma cuando es sencilla no es hipócrita, pero cuando le cuesta ser sencilla, entonces viene este veneno a meterse como un fruto podrido, porque es como un fruto podrido, lo dice él. Las personas se hacen pasar por santas, pero no son santas. Externamente tienen un exterior modesto, totalmente encubierto, pero por fuera está podrido. Dice Jesús que a esta falange de Satanás pertenecen aquellas personas que son todas melindrosas, tímidas, que se espantan por una palabra que no sea edificante, y en cambio ellas ejecutan las obras más aborrecibles y quieren poner la de todos en sus obras exteriores. O sea, es como una santidad externa, todo es externo. La posición, que todo se vea bonito por fuera, que se haga externamente todo bien, pero por dentro, dice el Señor, que estas almas, pues está todo por dentro como un fruto podrido. Incluso exageran todo lo exageran, y dice Jesús que se atraen aplausos, les gusta llamar la atención por su porte externo, buscan los aplausos y en su interior se gozan con sus nefandas maquinaciones, negros pensamientos y espantosos vicios. Dice Jesús que la mayor parte de los sacrilegios se cometen de las almas hipócritas y que el respeto humano y la soberbia y aún la malicia arrastran a ese horrible pecado. Por eso Jesús lo llamaba sepulcros blanqueados, porque dice acá, dentro de estos sepulcros blanqueados llenos de asquerosa hediondez, estas almas hipócritas son las que capitanean la falsa piedad. Bueno, por eso es que escogí este título acerca de la diferencia entre la verdadera y la falsa santidad. Hay una santidad falsa y hay una santidad verdadera. La santidad falsa, pues está alardeando de todo eso externo y, como dice él, es una piedad falsa. Por eso vamos a ampliar un poquito más el tema. Dice Jesús que en la vida del espíritu, la vida espiritual, la hipocresía tiene un campo muy grande y es donde es más hábil y más se oculta de una manera muy fina, porque es cuando el alma empieza a fingir una perfección, mientras que el corazón está muy lejos de poseer lo que sí dice que siente. Entonces va cubriendo el alma con un lodazal y con una fina y refinada soberbia. Dice que, por ejemplo, porque es larguito, pero básicamente dice que hay una hipocresía común que es abominable en todos los sentidos y acarrea muchos grandes en el alma. Pero también hay una hipocresía espiritual, habla el Señor, que esa es la peor porque es una finísima astucia con que se encubre, y esa hipocresía espiritual también se llama perfecta, es muy delicada y sutil y tiene una ponzoña. Así que esa hipocresía espiritual está muy encubierta y dice el Señor que solo se le descubre con los dobles anteojos. Bueno, dice que cuando hay un director espiritual
que tiene esa virtud de la prudencia la logra descubrir, pero que es bien difícil porque está bien encubierta esa hipocresía espiritual, porque tiene un refinado fingimiento. Así que bueno, esto es la hipocresía, hay mucho más, pero hay que tener cuidado con la hipocresía porque pues acá lo estamos viendo todo lo que el Señor está reparando. Recordemos que los sacerdotes en este tiempo, en esta escena, dice el Señor que había un gran fingimiento. Bueno, si la pregunta de Miranda es si voy a responder eso. Todos estos vicios y malos hábitos que Jesús los puede purificar conforme vamos conociendo la divina voluntad, claro que sí. A medida que nosotros vamos conociendo la divina voluntad, vamos conociendo las horas de la pasión, todo el Señor lo va purificando. Pero por eso el libro de las horas de la pasión es tan bueno para las principiantes, para las personas que están en el camino hacia el Señor, porque nos van descubriendo como espejo todas aquellas imperfecciones que de pronto tenemos y que no hemos corregido. Y por eso el que va meditando las horas de la pasión bien, seguramente va a sentir la necesidad de hacer una buena confesión. Es el primer paso. Pero, ay, no, entonces, hermanita, yo empiezo a leer ya la divina voluntad y ya no tengo, ya todos los vicios se me desaparecen, ¿no? Es un proceso, pero al inicio, por eso es que el Señor nos va llevando a través de esta pedagogía de las horas de la pasión para ir limando y el Señor va limpiando la casa, pero a veces nosotros pasamos esto como por encima. Y bueno, acá el Señor también a través de Conchita nos dice, mira, este vicio es espantoso, como para que le tengamos miedo a la hipocresía y tengamos cuidado. Aparte de eso, mire lo que habla del infringimiento, porque en una de las horas que les voy a leer de los escritos de Luisa, Jesús habla de este momento y dice Jesús que el fingimiento es hijo de la hipocresía, de la vanidad y de la mentira. Además dice que estos 3 vicios se refinan en su ejecución, pero es muy odioso para Dios el fingimiento porque es un refractario a la mentira y a la hipocresía y a la vanidad que se compone. Dice que desgraciadamente es un vicio de las mujeres, que los hombres lo tienen, pero más en las mujeres porque les gusta fingir, que dice que poca naturalidad existe en la mujer y menos en su espíritu, porque se va introduciendo este maldito vicio y fingimiento tan fino y que muchas veces pasa desapercibido y no hay como esa luz natural para descubrir este vicio. Y bueno, eso era lo que les hablaba de la discreción, pero básicamente el Señor dice que las almas que son simples, sencillas, no tienen esa huella del fingimiento y por eso el Espíritu Santo se comienza a comunicar a estas almas, porque son sencillitas, son puras, tienen una recta intención. Y el Espíritu Santo aborrece el fingimiento. Dice el Señor que, por ejemplo, los santos, y también esto lo dice mucho en las vidas de los santos, cuando hay un santo, una persona que va caminando en este camino de la santidad, jamás se sienten santos, nunca, sino se sienten pecadores. Ustedes ven la vida de Luisa y Luisa siempre decía, ay Señor, yo me siento tan mala, me siento la más pecadora. Y los santos siempre se han sentido con el pie del infierno. En cambio, imagínense uno dice, ay no, yo ya vivo en la divina voluntad, es que yo vivo en el 5º grado. Eso es como que uno dice, porque precisamente Jesús lo dice acá, que los santos jamás se figuran que son santos. Y si se creen, entonces dice Jesús, están muy lejos de la santidad, porque la humildad los lleva, una persona que tiene conocimiento de sí mismo sabe que nada puede y que todo es de Dios. Así que dice que la verdadera santidad no se puede fingir, porque es tan clara como la luz del día. Y aunque vive en el fondo del secreto ocultamiento, porque la mayoría de los santos siempre quieren vivir ocultos, quieren vivir escondidos.
ese deseo a veces de aparecer y de salir adelante, es que yo soy tan buena y tan santa. A mí eso no, hay que tener cuidado porque una de las características, y eso también es discernimiento espiritual, de lo cual lo enseñan los santos, es que el alma desea vivir escondida, oculta, como Luisa. Para ella su mayor tormento era ser conocida y que estas comunicaciones salieran a la luz. Así que bueno, esto se los quería compartir así como rápidamente para que tengamos cuidado con ese fingimiento, porque también hay un fingimiento espiritual que, bueno, todo esto se combate con la recta intención. Así que bueno, quiero continuar con la lectura y pasando un poquito a los escritos de la Divina Voluntad acerca de este materia. Entonces, esta primera parte que nos quede grabada, lo que el Señor repara acerca de la hipocresía, acerca de la malicia, acerca de la escrupulosidad y el fingimiento. Sin embargo, mire lo que dice aquí. Mientras tú te ocupas de hacerles el bien, ellos por el contrario dan inicio a sus acusaciones ante Pilato, vomitando todo el veneno que tienen contra ti. Pero Pilato, mostrándose insatisfecho por las acusaciones que te hacen y para poder condenarte con motivo, te llama aparte y a solas te examina y te pregunta, ¿eres tú el rey de los judíos? Es increíble, ¿no? El Señor lo está acusando y ¿qué hace el Señor? Dice que se ocupa interiormente de estar haciéndonos el bien. Porque Dios, porque Jesús siempre en toda la pasión mantuvo esa calma, mantuvo esa firmeza, porque estaba centrado en la voluntad del Padre, porque la voluntad de Dios era su centro y sabía que todo lo que estaba pasando el Señor estaba reparando, rehaciendo el interior del hombre. De manera que mientras ellos le pegan, lo acusan, el Señor busca hacer el bien. Y esto nos enseña a nosotros en la vida que cuando nosotros seamos acusados, seamos vilipendiados, pues no desaprovechemos esas oportunidades para trabajar interiormente y estar reparando, amando. Y mientras se quieren apoderar de la humanidad de Jesús para destruirlo, el Señor está pensando de qué manera hacer llegar la luz y el bien. Por eso cuando Pilatos le pregunta al Señor acerca de si Él es rey, Él responde, mi reino no es de este mundo, de lo contrario miles de legiones de ángeles me defenderían. Y pues esa suavidad de Jesús en su voz, esa dignidad en sus palabras hace que Pilatos quede totalmente sorprendido y le pregunta, ¿y tú eres rey? Y Señor le responde, yo lo soy como tú dices y he venido al mundo para enseñar la verdad. Así que Pilato, sin querer saber más, convencido de la inocencia del Señor, dice, yo no encuentro culpa alguna en este hombre. Porque dicen los escritos que Pilatos, se los voy a leer porque este es un capítulo muy bello y nos va a ayudar a enseñar acerca de este misterio. Entonces dice así. Tengo varios, ¿no? Bueno, esta del volumen 13 de noviembre 22 de 1921, Jesús nos dice, hija mía, la pena que más me traspasó en mi pasión fue el fingimiento de los fariseos. Fingían justicia y eran los más injustos. Fingían santidad, legalidad y orden y eran los más perversos. Fuera de toda regla y en pleno desorden, y mientras fingían honrar a Dios, se honraban a sí mismos, a su propio interés y a su propia conveniencia.
Por eso la luz no podía entrar en ellos porque sus modos fingidos les cerraban las puertas. El fingimiento es cerrar las puertas a la verdad. Por eso dice en esta hora que por su afectada religiosidad no merecía que resplandeciera en ellos en la mente de ellos la luz de la verdad. Por eso dice el Señor que cuando uno tiene ese fingimiento es como una llave que se pone a doble giro, una cerradura, tomas una cerradura y la pones a doble llave y cierras hasta muerte. Obstinadamente esto impedía aún cualquier resplandor de luz, tanto que Pilatos, que era idólatra, encontró más luz que los mismos fariseos, porque todo lo que él hizo y dijo no partía del fingimiento. Él estaba aquí preguntando que cómo así que tú sí eres rey, y él no encontró ninguna culpa, porque no tenía ese vicio del fingimiento, pero sí tenía temor. Entonces dice el Señor que Él se siente más atraído hacia el pecador más perverso y no fingido que hacia aquellos que son más buenos, pero son fingidos. Dice el Señor, ay, cómo me da repugnancia quien aparentemente hace el bien, finge ser bueno, reza, pero por dentro anida el mal, el propio interés y hasta los labios rezan, pero su corazón está lejos de mí. Y en el mismo acto de hacer el bien piensan más bien cómo satisfacer sus pasiones brutales. Dice el Señor que el hombre cuando finge en el bien que aparentemente hace y dice no es capaz de dar la luz a los demás porque se le han cerrado las puertas a la luz. Por eso puede haber una persona que hable verdades, cosas muy bonitas, pero no lo haga sino por buscar honra, fama, y no va a transmitir la luz, porque aunque repita las palabras del Señor, si esa persona no tiene una recta intención y solo se sirve de las cosas de Dios para ganar estima de los hombres, no va a salir la luz. Y en esto el Señor es bien delicado porque incluso en la divina voluntad uno puede hablar y decir, ay, no, porque ahorita hasta de la divina voluntad hacemos un mercado. Vamos a hacer una charla en la divina voluntad. Cogemos la palabrita, la divina voluntad, la prostituimos y a veces nos servimos de las cosas de Dios para ganar dinero, para ganar fama, porque el Señor esto lo dice en muchos escritos. La santidad de la divina voluntad es una santidad muy santa, muy pura, pero a veces queremos manchar aún las cosas de Dios sirviéndonos de ella para traficar, para negociar. Es tan pura la doctrina de la divina voluntad, hermanos, que uno tiene que tener hasta cuidado de cómo uno lo dice, porque Dios de cada palabra nos pedirá cuentas. Decía un sacerdote que conoce la divina voluntad hace 50 años, leí en uno de sus escritos, que para hablar de la divina voluntad hay que besar el piso 7 veces, lavarse la boca con agua bendita y casi que pedirle a un ángel que le venga a poner a uno un carbón encendido en la boca, porque es tan pura la doctrina de la divina voluntad que cualquier interés humano puede manchar algo tan santo. No a la divina voluntad como tal, porque Dios en sí es santo, pero el Señor se pone muy triste. Por eso nosotros tratamos siempre cuando se habla de estos temas de jamás, nunca poner incluso comerciales en una charla, porque es que qué tristeza. Servirse uno de las charlas para monetizarlas, porque bueno, necesito un dinerito, pero ustedes no se imaginan, ahora que estos medios sociales del YouTube
pues a veces no son como de personas santas o buenas y de pura maldad van y te ponen un comercial. Mientras tú hablas de la pureza, entonces tú le insertas 5 comerciales y en uno van y te ponen, no sé, promocionando anticonceptivos o cosas y viene una persona con la inocencia de querer conocer algo de Dios y termina dándole clic a una de esas propagandas que la va a llevar a algo malo. Entonces es muy delicado uno, pues, servirse de la divina voluntad. O vamos a ponerle títulos bien llamativos. Ay, maravillosa testimonio de sacerdote que vive en la divina voluntad. Ay, Dios mío, eso yo creo que a Jesús, sí, puede ser que lo hagas con con la intención de llamar la atención, pero es que así no es la divina voluntad. La divina voluntad es sencilla, como Luisa, pasa desapercibida como el agua, como el volcán. Cuando va el volcán, lleva la lava dentro del volcán, esa lava se mantiene caliente, pero una vez lo sacas afuera, se pone dura. Y cuando nosotros tratamos de hacer de la divina voluntad un espectáculo de circo o misa en la divina voluntad, es que cualquier santa misa es para Dios y tiene un significado, es porque la divina voluntad es en tu interior, de cómo tú la veas. Entonces, a veces vamos cayendo y hacemos de esa divina voluntad un mercado. Y yo lo tengo que decir aquí porque yo, la verdad, yo no miro el internet, muy poco dentro del internet, no me queda tiempo, apenas leo los escritos, oro y no sé qué está pasando afuera, no miro noticias, no lo puedo saber, pero esto orándolo en la mañana me vino muy fuerte. Y bueno, a mí me da pena con ustedes cuando a veces están viendo una charla y les ponen las propagandas porque ahora ya se las ponen a uno obligadas y mientras se pueda evangelizar lo vamos a hacer. Hay muchas palabras que uno ya ni puede decir porque te bloquean el video, pero por lo menos este canal nunca va a ser monetizado porque no, la divina voluntad es muy pura y nunca deseamos servirnos de las cosas de Dios para hacer dinero. Pero yo no voy a juzgar a nadie porque no sé qué está pasando afuera, no miro para afuera nada, pero tenía que decirlo. Entonces, por eso es muy importante con estas verdades tan importantes que tener cuidado, como dice Jesús aquí en este capítulo, de que tengamos cuidado con el fingimiento, porque dice el Señor que son más cosas seguras las tentaciones bajo aspecto de culpa que aquellas bajo aspecto de bien. Así es más seguro tratar con personas perversas que con personas buenas pero fingidas, porque hay mucho veneno en el fingimiento. ¿Cuántas almas no envenena? Por eso, hermanos, se los digo, este camino de la divina voluntad no es de multitudes, es de pocas personas. Todo lo que son movimientos carismáticos de sanación, eso siempre van a haber millones de personas, porque es un poquito más universal y más conocido. Pero la divina voluntad es un camino de pocas personas y no es de cosas excepcionales. Por eso Jesús le dice a Luisa que en la divina voluntad no se van a dar milagros externos, no hay cosas que llamen la atención porque es una vida interior. Y ese era el espíritu de Luisa, pasar desapercibida. Que yo quiero saber cómo un alma vive en la divina voluntad. Mira a la Virgen, mira a Luisa. Pero aquí en la tierra lo único que podemos ver externamente son los frutos. El fruto de pues, la caridad, la humildad, la paciencia. Porque una persona puede saber mucho la teoría, pero cómo es su caridad, cómo es su comportamiento con su familia, con sus hermanos. Entonces, bueno, por eso les quiero compartir, bueno, en esta hora de la pasión,
Más adelante el Señor repara, ay, ¿cómo les parece que llegan los soldados? Cuando el Señor va a Pilato, a Herodes, que recordemos que Herodes le hace unas preguntas, el Señor no le responde y entonces lo declara loco. Y al declararlo loco, los soldados le cayeron encima, lo pisotearon, le dieron bastonazos y sin embargo él no estaba pensando en lo que le estaban haciendo, sino en salvar nuestras almas. Y reparaba las ambiciones de los reyes, todos los pecados de la curiosidad, los que se cometen en las cortes y en la milicia. De ahí en adelante hay tanto. Pero bueno, les quiero compartir este capítulo porque el tema acerca de la santidad. Voy a cerrar aquí. Aquí sí traje el librito. Bueno, aquí hizo estos así. Tengo estos aquí chiquitos. Yo generalmente leo los volúmenes es en italiano, porque cuando conocí la Divina Voluntad no habían libros en español, sino que eran en italiano. Y ahora, Dios gracias, están en español. Entonces, este capítulo del volumen 12 de agosto 14 de 1917 es bellísimo, es una locura de libro. Pero Jesús habla acerca de la santidad verdadera y la santidad falsa, pero la pone como la santidad humana, santidad de las virtudes o santidad divina. Pero quiero tomar aquí algunos párrafos acerca de discernimiento. Estamos hablando un poquito de ese discernimiento de lo que es de Dios y lo que no es de Dios, ¿no? En relación al fingimiento y todo este tema. Resulta que dice así, dice el Señor que la verdadera santidad, bueno, dice que hay muchas almas que están en el camino de la falsa santidad, porque ponen en las vías prácticas de piedad, y todo lo ponen en la piedad, y hay de quien les estorbe su piedad porque se ponen bravas. Dice el Señor, ¿cómo se engañan si sus quereres no están unidos con Jesús y transformados en Él? Lo que es continua oración, con todas sus pías prácticas, su santidad es falsa. Y estas almas pasan con mucha facilidad de las prácticas piadosas a los defectos, a las diversiones, a sembrar discordias y a tantas otras cosas. Se los digo con un ejemplo más sencillito, explicado este capítulo. Él dice, mira, a esas almas, esta santidad falsa, son personas que creen que la santidad está en todo lo externo que hagan, entonces van a misa todos los días, rezan mucho. Bueno, no es que esté mal ir a misa, ¿no? Entiéndese que la misa es lo más grande, pero es un acto de ritualismo vacío, ¿no? Entonces voy a hacer muchísimos rosarios, incluso voy a dejar de trabajar para solo rezar y rezar, porque ya no quiero trabajar. Todo lo hace consentir en lo externo, en la parte externa de cómo me voy a ver y que los demás me vean. Y entonces dice el Señor que esas santidades son falsas. ¿Por qué? Porque dice el Señor que muchas veces cuando salen de esas prácticas ya comienzan a descuidar sus propios deberes. Aparte, se irritan con facilidad ahí donde alguien les diga algo porque se ponen bravas o bravos, se enojan, lloran porque, ay, mi santidad, ya no estás dañando mi santidad, ¿qué van a pensar de mí? Y dice el Señor que esas almas se lamentan, desobedecen y son las llagas de la familia y que es una falsa santidad. Aparte dice, a muchos ponen la santidad en confesiones frecuentes, continuas, no, voy a confesar todos los días. Bueno, los santos dicen, el Padre Pío, por ejemplo, decía, trata de confesarse semanalmente, está bien, pero hablamos de una confesión, ay no, ya pequé, ya, y al otro día, y al Padre Padre, y cada día quieren tener a los sacerdotes ahí al lado, dice, direcciones pormenorizadas, hacen escrúpulo de todo, pero no hacen escrúpulo de que su querer no corre junto al querer de Jesús.
Y hay quien las contradiga. Estas almas dice que son como los globos inflados, que cuando se les hace un pequeño agujero se les sale el aire y su santidad se esfuma y cae por tierra. Por eso decía el Padre Celestial que una manera de probar un alma es la paciencia. Si esta persona reza mucho, pero pierde con facilidad la paciencia y dice, eso está ahí como extraño, porque la paciencia es un fruto y, y dice el Señor que estas almas se irritan, ¡pup! Le viene una humillación y ahí mismo se infla el globo. Y luego dice que esos globos caen en la tristeza, siempre están dudando, quieren un director especial para ellas que las dirija en todo lo que hagan, que las aconseje, que las tranquilice y las consuele. Y siempre están agitadas. Ay, pobre santidad tan falsificada. Quisiera las lágrimas de mi Jesús para llorar junto con él sobre esas santidades falsas. Y hacer conocer que ahora qué es la verdadera santidad, lo que nos interesa, ¿no? La santidad verdadera está en el hacer la divina voluntad y vivir en el divino querer. Entonces ya voy entendiendo que entre más yo me una a la voluntad de Dios, porque primero el primer paso es hacer la voluntad de Dios, es el primer paso, lo básico. Bueno, ¿cuál es la voluntad de Dios? Ya vimos una charla el otro día de cómo yo sé qué es voluntad de Dios. Pues por lo menos mínimo los mandamientos, el amar al prójimo, atender a mis deberes de Estado, la caridad, el amor, amar al prójimo como a mí mismo, ¿no? Hacer la voluntad de Dios. Y luego viene el vivir en la divina voluntad. Es otro pasito, pero eso lo veremos más adelante. Pero hay una charlita ahí en el canal que la pueden buscar que se llama La diferencia entre la santidad divina y la santidad humana, que es otro tema, pero para los que les llame la atención la pueden encontrar en un playlist que dice El don de la divina voluntad. Debe ser como la tercera o segunda charla. Entonces, ¿qué dice el Señor? Que esta santidad del divino querer dice que echa sus raíces tan profundas que ya no hay peligro de que oscile y llena cielo y tierra. Y dice que estas almas en donde encuentran su apoyo son firmes, se apoyan en Dios, en la divina voluntad y no están sujetas a ser inconstantes. No tienen defectos voluntarios y es un alma muy atenta a los propios deberes y es la persona más sacrificada y desapegada de todos y de todo, aún de la misma dirección. Y como son sus raíces tan profundas, se eleva tan en alto que las flores y los frutos se abren en el cielo. Y está tan escondida en Dios, miren, es un alma que ama la vida oculta. Que de la tierra poco o nada ve de esta alma. El querer divino la tiene absorbida en él y solo Jesús es el artífice, la vida y la forma de la santidad de esta envidiable criatura. No tiene nada de suyo, sino que todo es en común con Jesús. Su pasión es el divino querer y su característica es el querer de su Jesús y el fiat es su movimiento continuo. Hay una parábola muy linda que el Señor explica de una mujer que pone el ejemplo, ¿no? Con esto de la santidad verdadera y la santidad falsa. Bueno, no lo dice así con este título, pero es un ejemplo muy ilustrativo. Y entonces él dice, hay una mujer que va a misa todos los días, sin falta, puede ir a la misa, pero cuando llega a la casa es iracunda, se pelea con el esposo, con los hijos, o pongámoslo, él habla de una mujer, ¿no? Pero lo podemos poner también en el hombre. Pierde la paciencia y le gusta mucho formar las divisiones y muy quisquillosa y escrupulosa. Y hay otra mujer que es una madre de familia que no puede ir a misa todos los días, pero va una vez a la semana porque no puede, por sus deberes, porque la iglesia le queda. Y esa persona, dice él, tiene las virtudes eucarísticas, la paciencia, la humildad, la dulzura. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tú dices, bueno, pero si yo voy a misa todos los días, comulgo,
y soy como tan rabiosa, iracunda, y la otra va una vez a la semana y es como tan dulce, tan paciente. Entonces la respuesta está, porque resulta que lo que Dios quiere es que nosotros centremos la santidad en la voluntad de Dios, que la vida mía esté unida a la voluntad de Dios, que todo lo que yo haga sea voluntad de Dios, Señor, porque yo puedo ir a misa todos los días y hacer muchas horas de caridad, pero a lo mejor en tu vida personal no estás haciendo la voluntad de Dios, porque quizás Dios, un ejemplo muy simple, Dios te dice, mira, tienes que casarte, no puedes estar viviendo en unión libre, pero tú sales a hacer muchos apostolados, pero el Señor dice, pero tu vida no está correspondiendo a lo que te estoy pidiendo. Tienes que primero arreglar tu vida personal, casarte, o una muchacha que está teniendo relaciones sexuales extramatrimoniales o con un hombre casado o viceversa, pero hace muchas obras de caridad buenas, pues ahí hay una incoherencia. Bueno, de todas maneras, eso es importante. Este capítulo es bien largote, pero es tan lindo. Y la divina voluntad, pues, ha de ser nuestro centro de vida. Si nosotros nos centramos en la voluntad de Dios, que sea mi respiro, y la voluntad de Dios es todo para nosotros, el respiro, la columna en que nos vamos a apoyar, nuestro refugio. Ay, que tenemos que ir a buscar refugios. Ay, hermanitos, ¿saben que esa montañita de refugio es el seno del Padre? El seno del Padre es el refugio por excelencia. Si nosotros nos anclamos en esa roca de Jesús, su palabra, en la voluntad del Padre, no tenemos que tener miedo a nada, a donde estemos. Porque a veces nos dejamos llenar la cabecita de muchas cosas y nos turbamos. Pero si estamos en la voluntad del Padre, no importa lo que suceda externa o internamente, el Señor es nuestra roca y nuestra divina voluntad es todo. Ay, que nos cerraron las iglesias, que ya no hay comunión, que ya no pueden confesarnos porque puede pasar. Tenemos la voluntad de Dios. La voluntad de Dios se hace aire, respiro, alimento. Se hace todo. Es el pan. Es uno de los panes que Dios nos regala y nos nutre y nos alimenta. Por eso Luisa, ustedes saben que ella no comió por muchos años, solo la Eucaristía. Pues Dios dice, mira, es que lo que nos va a alimentar es la voluntad de Dios, la que le da vida a todo, al agua, al aire, al respiro, a todo. Entonces la voluntad de Dios es todo, hermanos. Bueno, voy a responder algunos comentarios por aquí, a ver. Si tienen preguntas, pueden hacerlas aquí. Dice Lucía que si le puede enviar el PDF de los escritos de la Divina Voluntad. Bueno, yo ayer se los mandé. El PDF por si lo quieren imprimir para letra más grande, pero también mandé los contactos. Los venden en México, los mandan desde España, desde Colombia. En Argentina ya los imprimieron. Entonces, esa sería la respuesta. ¿Qué más sería? Rosa pregunta que quiere adquirir los libros de las Horas de la Pasión. Si están inscritos en uno de los grupos de las Horas de la Pasión, me mandan un mensaje a admin y entonces con muchísimo gusto mándenme un correo a hijos de la luz de la divina voluntad @gmail.com. Yo les he dicho en Colombia, traten de organizar un grupito de 24 personas que quieran hacer las Horas de la Pasión para armar esos grupitos, pero ustedes también lo pueden hacer en otros países. La otra es, ¿qué más sería? Para leer el libro del cielo, ¿cómo nos aconsejas empezar a leerlo? Bueno, para las personas nuevas,
Es aconsejable en Las Horas de la Pasión, el libro de la Virgen, que también vamos a ver, que es bellísimo. Y una sugerencia, porque, por ejemplo, el padre Pablo Santiago Martín dice que es aconsejable leerlo con las escrituras, o sea, la Biblia no se deja de leer, empezar con el volumen 11 y el 1 al mismo tiempo si se puede, porque el 1, del 1 al 10, narra toda la vida de Luisa, las virtudes, cómo el Señor la fue llevando, sobre todo en el 1 que es como su vida. Allí van a encontrar toda la novena de Navidad, toda la pasión de Jesús desde el interior de María, unos hermosos capítulos. En el 10 es un poquito fuerte porque habla de los sacerdotes y a partir del 11 ya habla de la divina voluntad. Entonces se puede leer al mismo tiempo, una lectura de pronto más rápida de los volúmenes chiquitos, como para conocer los libros, de darle la vuelta, y a partir del 11 leer un poquito más despacio, más meditado. Puedes leer ese capítulo 1, 2, 3 veces, lo subrayas, lo meditas, lo oras. Esa sería una sugerencia. Bueno, ¿qué más? Las oraciones iniciales de este día, ¿cuál libro es? Bueno, yo siempre les muestro este librito que estoy usando, pero hay muchos. El de Enséñanos a orar. Yo la tengo aquí en libro y obviamente que la letra es más grande, entonces tiene más páginas, pero ya les mandé el PDF. Cuando vayan a hacer las horas de la pasión, hacen la oración de inicio del libro de las horas de la pasión, para antes de cada hora y para después. Bueno, esto de lo que hice, comentario acerca de lo del negocio, eso cada uno que lo mire delante de Dios, porque yo no puedo ver lo que hacen los demás. Se los dije que no tengo ni idea de qué está pasando en otros canales, porque no miro, no me da tiempo, no me da tiempo. Lo que sí yo recuerdo, porque me viene a la mente una vez una hermanita estaba en una plática de la divina voluntad en una radio y estaba hablando de la pureza y pues como la radio vivía de las propagandas, luego le ponen una propaganda, promocionan unas cosas anticatólicas, anticristianas y pues ella se puso brava. Y es que a veces a mí me ha pasado que dentro de charlas que tengo que les ponen propagandas que yo no sé por qué, a lo mejor alguien descarga el video y vuelve y lo sube y lo monetiza. Y la verdad que a mí eso sí me desagrada mucho porque no me gusta que salgan comerciales, porque a veces me ha pasado que veo a veces esos comerciales y son terribles. Entonces uno en un canal católico y van poniendo otros comerciales que nada que ver, a mí me desagrada mucho. Habrá gente que vive eso, bueno, cada uno delante de Dios, yo no voy a juzgar, pero sí les digo que con la divina voluntad es tan pura que es que yo no quiero ver la cara del Señor, uno monetizando las cosas de Dios, y sobre todo la divina voluntad que es tan pura, tan transparente. Ay, no, yo no sé, yo no lo haría, pero ¿qué más podemos decir? ¿Qué más, hermanitos? Bueno, aquí me dice Mirna Gómez que un comentario, yo creo que se empleó malas palabras para decir que Dios odia, aborrece la hipocresía. No, por si aquí dice, es que yo no me lo estoy inventando. Esto es de una beata en este libro. Yo no me estoy inventando nada, solamente lo estoy leyendo tal cual. Las palabras de Jesús son muy claras, muy fuertes, porque Dios puede decir, y si Dios dice que odia la hipocresía, ¿por qué vamos a dudar? Si estos libros son escritos ya por una beata futura santa. La palabra de Dios es tal como la verdad de Dios es pura. Hay un capítulo de los escritos que se los iba a leer acerca de la verdad, pero ya se me pasó el tiempo. Pero sí se los voy a decir para que ustedes lo lean, se los voy a poner en el PDF. Es del volumen 7, septiembre 16 de 1906, en la cual Jesús dice que la verdad pura y simple es el imán más poderoso para atraer los corazones. Y que la verdad pura y simple, ya dice el Señor,
que actualmente las criaturas ya no la manifiestan tal como es, sino que la manifiestan de manera cubierta o velada. Y por eso la verdad no es tocada, quien la escuche no es tocada por la pura verdad, sino por el interés o cualquier otro fin humano en la cual ha sido envuelta la verdad. Bueno, eso se los dejo de tarea. Bueno, yo creo que acá hay muchas preguntas. Póngamelas en el video. Eh, les voy a dejar en el video. Hay una charlita que también había dado acerca del mal de la curiosidad porque no alcancé, pero ese es otro vicio terrible. Luego se las comparto en los chats de esa charla para los que quieran. Y bueno, hay muchas preguntas y en fin, ¿qué les podemos decir? Aquí dice que los escritos de María Valtorta son muy interesantes para comenzar este camino de la Divina Voluntad. Pues los escritos de María Valtorta son muy lindos porque describen toda la vida de Jesús externa, pero son bastante larguitos. Y bueno, algunas personas deciden comenzar por ahí. Yo les recomiendo que empiecen primero con los libros de Luisa porque las verdades de la Divina Voluntad, cuando se leen, es la esencia pura de Dios. Es que Jesús dice, cuando yo hablo de mi voluntad, son mares que recibe el alma. En cambio, las otras verdades que no son de la Divina Voluntad, dice él, que son como pequeñas estrellas. Entonces, cuando tú lees los escritos de Luisa, estás recibiendo mares, 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 y Jesús se desahoga, va creando su vida en ti. Y bueno, y por el tiempo, es que son 36 volúmenes. Entonces, si tú comienzas con las horas de la pasión, el libro de la Virgen, y empiezas los volúmenes como tu comida principal, y a lo mejor es que tienes tiempo, porque a veces hay gente que tiene tiempo y bueno, quieres leer Valtorta, María Valtorta en la noche, pues está bien, pero es que no se los puedo decir porque cada uno tiene su propio guante de adaptación en su vida. Entonces, bueno, ay, Dios mío, ¿qué más les puedo decir? Bueno, yo creo que los voy a dejar así porque se me va a alargar, pero vamos a continuar en otras charlas. El sábado tenemos la plática de catecismo, que también ahí pueden hacer sus charlas. Estamos estudiando el catecismo. Y bueno, entonces los dejo. Vamos a hacer una pequeña oración al Señor en acción de gracias por este día que nos regala, con un gloria al Padre. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nos vemos mañana, Dios mediante. Que Dios me los bendiga.